Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la oración colecta de la misa de hoy, del domingo número 6 de Cuaresma, se pide lo siguiente para toda la Iglesia. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría, en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Te pedimos, Señor, celebrar estos días siempre con alegría, para que manifestemos en las obras, en nuestra conducta, lo que celebramos en el recuerdo al participar de la Santa Misa de tu pasión, muerte y, sobre todo, resurrección. La alegría, la alegría. Recuerdo que Nietzsche, que no es precisamente un padre de la Iglesia, pero bueno, decía que él creería a los cristianos cuando tuvieran cara de salvados. Podemos nosotros, por ejemplo, decir, cuando al salir de misa tuvieran cara de salvados, de regocijo, de alegría, ¿no? Lo que hemos leído en la oración colecta, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría. ¿Cómo voy yo, Señor, de alegría? Porque no sé lo que ha pasado para que algunos cristianos a veces, y yo me incluyo, puede ser que vaya también en este saco, pues vayamos con cara no de alegría y de salvados, sino con cara de acelga. Hombre, es normal que si uno tiene un dolor de cabeza un día, o le duele la espalda, o qué sé yo, pues le cueste un poco más sonreír. Pero esa alegría honda, profunda, habitual, de sabernos salvados por el Señor. A veces, Señor, nos tomamos demasiado en serio, nos hacemos un poco pesados, plúmbeos. No eran así los primeros cristianos. Estaban llenos de un despreocupado y alegre regocijo de sí mismo. Hoy tenemos varios, en las lecturas, en la primera carta y en la primera epístola y en la segunda epístola, tenemos un ejemplo, en la primera, ¿no? Dice San Pedro, glorificad a Cristo, el Señor, en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto. Es como si San Pedro animara a los cristianos a saber, con una sonrisa, explicar el motivo por el que estamos tan alegres y tan confiados. Se nos caen, no sé, a veces hemos contemplado personas que estaban tan contentos por el encuentro con Dios, por su conversión, que lloraban, se le caían las risas, ¿no? O sea, es que no podían aguantarse. ¿Pero qué te pasa? Y escuchamos de otra manera a esas personas, ¿verdad? Bruce Marshall, aquel famoso escritor, contaba que cuando estaba dudando si convertirse a la Iglesia, al protestantismo o al catolicismo, pues un amigo suyo le invitó a la primera comunión de su hija, un amigo suyo católico, y él fue con mucha curiosidad porque no sabía mucho del catolicismo, pero le atraía. Y en esa primera comunión, pues nada, estaba sentado en uno de los primeros bancos de la iglesia cuando se empezó a pasar pues el cepillo para la colecta de la misa. Entonces él sacó unas monedas para echarlas y al echarla $1, una moneda de $1, dio en el borde del cepillo, cayó al suelo, clink, clank, clink, clink, y fue rodando hasta los pies del sacerdote que estaba celebrando, ¿no? A muy pocos metros de él. Entonces él pensó aterrorizado, ahora me echa una bronca terrible por lo que acabo de hacer. Y ante su sorpresa el sacerdote le miró y hizo ja, 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 y se empezó a reír, soltó una carcajada tremenda. Y con él todo el público. Y él, Bruce Marshall, en su diario, cuando recuerda al acostarse esta historia, dice, en aquel momento pensé, se ríen, esta debe ser la religión verdadera. ¿Lo veis? Vamos ahora a la segunda lectura, tomada de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Hace muchos milagros y entonces ¿qué pasa? Dicen los Hechos. La ciudad entera
se llenó de alegría. Cristiano es el que ha sido cautivado por la alegría. Así tituló C.S. Lewis un libro en el que narraba su conversión. Cautivado por la alegría. Es la alegría, o sea, el cristianismo es como un buen botijo, ¿no? Un cristiano, mejor dicho, es como un buen botijo que rezuma alegría y buen humor. El primer fruto que el Espíritu Santo pone en nuestro interior quizás sea el gozo, la alegría. Y por eso decía el cardenal Ratzinger, ¿no? Una fe sombría, huraña, egoísta, es una fe errónea. Es una fe errónea. Por eso, Señor, nos consuela mucho también esto que te oímos en el Evangelio de hoy. Yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, otro defensor, otro abogado vuestro, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Porque ese Espíritu de la verdad es un espíritu lleno de regocijo, lleno de alegría. Quien está lleno del Espíritu Santo está alegre y se le ve alegre porque cuenta con ese aliado impresionante para todas las vicisitudes de la vida. Nosotros, Señor, queremos dejarnos cautivar por la alegría y transmitirla. Porque una cosa está clara. La alegría es, ya lo hemos dicho, cautivadora. Cautivadora. La piedad más las risas igual a éxito apostólico. Si tú ves a alguien que es piadoso, que reza, que tiene una fe, y al mismo tiempo esa persona es alegre, se ríe, te sientes atraído, irremediablemente. Dostoyevski, que era un grandísimo teólogo, escribió que si se es alegre, no se puede ser ateo. Lo primero que tenemos que lograr cuando queremos convertir a una persona es que se ría, que se sienta alegre con nosotros. Porque todo viene detrás de eso, ¿no? Y el mundo así como suena en general, todo el mundo entero necesita de tu alegría y de la mía. Me acuerdo, Señor, de esas palabras tuyas tan claras. Si la sal se vuelve sosa, ¿de qué sirve? Bueno, pues nos volvemos sosos cuando perdemos el buen humor y la alegría. Pocas cosas atraen más, pocas cosas dan más sabor cristiano al mundo. Y por eso siempre el anuncio de la buena nueva empieza así: alegraos. A los pastores, alegraos, os ha nacido un Redentor. A la Virgen María, alégrate, Virgen llena de gracia, el Señor está contigo, concebirás y darás a luz. El Señor resucitado, alegraos, paz a vosotros. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Sale constantemente. Y por eso San José María escribió ese punto que nos ayuda a hacer un poco de examen, ¿no? El número 661. Aplícalo a tus amistades, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, a tu familia de sangre. Dice así: caras largas, modales bruscos, facha ridícula, aire antipático. ¿Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo? ¡Qué gran verdad! ¿Cuánto nos ayuda, Señor, a hacer examen esto, no? Lo repito, caras largas, modales bruscos. A veces hay familias en que los modales, ¿no? O amigos en que los modales, facha ridícula. Como dicen en Valencia, parece que te has tragado el cucharot, ¿no? Estamos estirados como un palo en el trabajo. Aire antipático, como si eso nos diera más dignidad en el trabajo por ser jefes o por lo que sea. ¿Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo? No es ese el camino. Claro que no, Señor. El camino es pasar por la vida pulsando los corazones de los demás con nuestra alegría. Me contaba una vez un sacerdote que había ido a una dirección a celebrar una misa, pero no encontraba exactamente, porque le habían dicho que tenía que entrar por una puerta de garaje, coger un ascensor, subir a un piso y allí era el sitio donde estaba ese oratorio privado donde iba a decir la misa. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que al llegar a la dirección que le dieron había como un bloque, un búnker de casas cerrado sin ninguna puerta que tenía como 8 puertas de garaje, ¿no? 2 por cada uno de los cuadrados de los lados de la manzana, ¿no? Y entonces él tenía un mando y dice, bueno, ¿cuál será?
Y entonces lo que se le ocurrió fue, con el coche, fue dándole la vuelta a la manzana mientras iba pulsando el mando hasta que llegó a una puerta que se abrió. Y entonces metió el coche y ya subió a la planta, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que ir por la vida dándole al mando a distancia, pulsando el mando con nuestra alegría. Porque de vez en cuando hay una puerta que se abre y nos deja entrar. Hay un corazón que se nos abre y nos dice, oye, háblame más de tu Jesús. Y así es como se extiende el cristianismo. ¿Recuerdas, no? Samaria, esa ciudad. La ciudad se llenó de alegría y Felipe convirtió aquella ciudad. El buen humor es una parte de la alegría, ¿verdad? Y es un relativismo bueno. Es no tomarse demasiado en serio. Es consecuencia de la humildad, de no considerarnos como demasiado importantes. Nos ayuda a tomar distancia con las cosas, a reírnos un poco de todo, a disculpar los defectos, también a consolar en el fracaso con una broma que le quita importancia, ¿no? O amortiguar los golpes. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando en los años 40 criticaban mucho a San José María, ¿no? Bueno, porque su doctrina de la santificación en medio del mundo pues era bastante revolucionaria y entonces, bueno, el caso es que, aunque era vieja como el Evangelio, pero bueno, el caso es que había gente que decía que era un hereje o que hacía como trucos para llevarse a la gente detrás y entonces uno de ellos dijo que es que me entra la risa nada más que pensarlo, ¿no? Bueno, pues que San José María incluso hacía milagros como levitar, ¿no? Y entonces San José María, que en aquella época estaba muy gordo porque estaba enfermo de diabetes, pues cuando se lo contaron se rió y le dijo, pues desde luego sería un milagro gordísimo, ¿no? Porque estaba muy gordo. Bueno, pues los santos tienen ese sentido del humor para amortiguar los golpes, ¿no? Nos ayuda también el sentido del humor a mantener la ecuanimidad. Conozco también un gran, ya murió, catedrático de Derecho Canónico, ¿no? Que, pues maestro de muchos canonistas y también era sacerdote él. Y entonces, pues en una ocasión, uno de sus discípulos fue a él y le dijo, don Amadeo, es que realmente el derecho canónico es apasionante, ¿no? Entonces, don Amadeo le miró y le dijo, hombre, apasionante el fútbol, ¿no? Y como quitándole un poco de importancia. Nos ayuda a mantener la ecuanimidad, ¿no? A evitar los excesos. Impide también la parálisis y la desesperación, este buen humor. San Francisco de Sales, por ejemplo, decía nuestras queridas imperfecciones. Y hablaba así, de las imperfecciones, ¿no? Nuestras queridas imperfecciones, porque nos dan ocasión de luchar y a Dios demostrar su misericordia y su poder con nosotros. Por eso, Chesterton podía repetir esto. Dios no es solo el bueno, el verdadero y el bello, sino también el Rey bienhumorado que ha otorgado al hombre el don de la risa. Razonamos porque Dios es razón, amamos porque Dios es amor, creamos porque Dios crea y reímos porque Dios ríe. Señor, ayúdame a mantener ese buen humor en toda circunstancia, ahora estos días, a reírnos un poco de nosotros mismos en primer lugar, pero de todo un poco también. ¿Cómo podemos estar alegres y superar la tristeza? Porque, fijaros, a veces podemos pensar que, bueno, la alegría, pues la tienes y si no la tienes, pues no la tienes. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no soy responsable. Y no es exactamente así. A mí me sorprende mucho en una tertulia con San José María que le preguntaron, ¿qué espera de nosotros, Padre? Y contestó, lo que os pido es que tengáis alegría en el corazón. Me sorprende porque pienso, ¿cómo se puede pedir algo así? ¿Cómo se puede pedir a alguien que tenga alegría en el corazón? Y al principio me costó un poco entenderlo, pero la alegría no es solo, lo he entendido ya, la alegría no es solo una pasión o un sentimiento, sino que es una virtud y se puede uno ejercitar en ella. Puede uno adquirirla, igual que yo puedo con lucha llegar a ser una persona fuerte, templada, justa, pues puedo llegar a ser alegre en toda circunstancia. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero es tener esa alegría en nuestro corazón
donde está el Espíritu Santo y donde donde se verifica mi vida de oración, donde yo estoy en diálogo con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, cuando el apóstol Santiago le pedían una receta para remediar la tristeza, decía: ¿estás triste, hijo mío? Haz oración. Haz oración. Una oración en la que tantas veces, Señor, consideramos nuestra filiación divina, que somos hijos de Dios. Porque la alegría es consecuencia de sabernos hijos de Dios. Fomentamos también la alegría en nuestras almas dándonos a los demás y olvidándonos un poco de nosotros mismos. Porque si no, nos podemos como obsesionar, ¿no?, con las cosas que nos han causado un poco de tristeza. O Mefistófeles le dice a Fausto, en ese libro que escribió Goethe, dice: deja de jugar con tu tristeza, que cual buitre te devora en vida. La peor de las compañías te hará sentir. Pues a veces tenemos que no darle vueltas en nuestro interior a las cosas que nos producen tristeza, pues para no estar tristes, lógicamente. Pues es una cosa elemental. Ayuda mucho también tener a raya los sentimientos. C.S. Lewis, en ese libro, Cautivado por la alegría, ¿no?, donde cuenta su conversión, dice unas frases, unos párrafos le dedica a este tema muy interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo: nos puede servir ahora para hablar contigo, Señor. La familia de mi padre era verdaderamente galesa, sentimental, apasionada y melodramática. Fácilmente dada tanto a la ira como a la ternura. Hombres que reían y lloraban con facilidad y que no tenían demasiada capacidad para ser felices. Los Hamilton, era su madre, eran una raza más fría. Tenían una mente crítica e irónica y la capacidad de ser felices desarrolladísima. Iban derechos a la felicidad, como el viejo avezado va hacia el mejor asiento de un tren. Desde mi más tierna infancia ya era consciente del gran contraste que había entre el cariño alegre y pacífico de mi madre y los altibajos de la vida emocional de mi padre. Y esto alimentó en mí, mucho antes de que fuera suficientemente mayor como para darle un nombre, una cierta desconfianza o aversión a las emociones como algo desapacible, violento e incluso peligroso. Lógicamente, las emociones, las pasiones, los sentimientos no son nada malos, son algo estupendo. Pero tenemos que tenerlos a raya cuando esos sentimientos tienen la causa de que yo me hunda en la tristeza. Porque de repente me entra un sentimiento de soledad, pienso que nunca voy a vencer en esto, y me entra un sentimiento de pena hacia mí mismo, o me entra un sentimiento de incertidumbre sobre no sé qué. Bueno, tenerlos a raya, ¿no? Tenerlos a raya. Sigo leyendo. Con la muerte de mi madre, desapareció de mi vida toda felicidad estable, todo lo que era tranquilo y seguro. Iba a tener mucha diversión, muchos placeres, muchas ráfagas de alegría, pero nunca más tendría la antigua seguridad. Solo había mar e islas. El gran continente se había hundido como la Atlántida. Bueno, esa serena alegría, ¿no? Esa es la alegría que Dios nos da. Una alegría que, ¿cómo diría yo?, es como algo brillante que transforma los objetos del mundo, ¿no?, y mi propia vida. Una alegría que a la vez es un anhelo insaciable. Ya tengo, pero aún anhelo más, ¿no? Y no es algo más hondo que un sentimiento superficial. Puedo tener un gran dolor por algo, pero en el fondo estar profundamente alegre. C.S. Lewis explicaba también que durante mucho tiempo explicaba así su conversión, ¿no? De vez en cuando tuvo como un chispazo de un estremecimiento, ¿no?, que llenaba de joy, ¿no?, de alegría su vida. Y así fue como descubrió a Dios, ¿no? Pero llegó un momento en que él buscaba sentirlo y se convirtió como en una obsesión. Repetía las circunstancias en que se había producido, tal, y claro, así mismo, con esa propia conducta, alejaba con su impaciencia ansiosa de atrapar a ese estremecimiento, el propio estremecimiento. Y que se dio cuenta de que era un error, de que ese estremecimiento era un subproducto de algo distinto, que era lo que tenía que buscar, que era Dios, ¿no? Bueno, esto
es muy claro con la alegría. La alegría, tenemos que estar alegres, hemos dicho, ¿no? Que esto que fomentar la virtud. Bueno, pues se fomenta indirectamente, pues muchas veces como un subproducto de darme a los demás, de darme a Dios, de pensar en los demás, de pensar en la Iglesia, de no pensar en mí. Y cambiar un poco, pues como todo el orden de prioridades, ¿no? Porque a veces hay personas que están tristes porque hay muchas cosas que no soportan, que le hieren. ¿Por qué le hieren? Pues porque afectan a algo para ellos esencial, ¿no? Que está como en la top position de su lista de prioridades. Bueno, pues claro, para evitar esto, pues a veces lo que hay que hacer es cambiar esa posición top de la lista de prioridades. Hay que dejar morir esos esquemas que teníamos y coger otros esquemas. De tal manera que yo pueda vivir feliz, alegre, aunque no vayan las cosas tan bien como me gustaría en algún determinado aspecto. No sé si esto, Señor, lo he explicado bien, ¿no? Pero cambiar un poco, sacrificar algo de lo que hemos pensado hasta este momento para poder vivir con alegría, sencillamente. Si no hay cosa en el mundo que más tristeza me dé, que no sé qué, no sé cuánto, pues cambia. Empieza a pensar que eso es una percepción errónea, que no pasa nada porque pase eso, que antes era lo que más tristeza te daba en el mundo, y más bien tienes que pensar que eso es una cosa totalmente secundaria y que no pasa nada. Porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios me sigue amando, por mil cosas. Y así con todo, ¿no? No podemos cambiar el mundo, pero nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y el mundo espera que nosotros le demos alegría. Santo Tomás, en la Suma Teológica, habla de los remedios contra el dolor y la tristeza. Y fijaros qué curioso los remedios que da. Dice, el primero es cualquier goce. Es un remedio general, cualquier goce, ¿no? Pues las aficiones, las cosas que me producen goce, estar con los amigos, con las personas que quiero, etc. Bien. Leer, ¿no? Escuchar música. Luego sigue diciendo, la tristeza es un cansancio del alma, el goce, en cambio, un descanso. El segundo remedio son las lágrimas. O sea que a veces, pues bueno, llorando uno se le va la tristeza. El tercero es el compartir la alegría. El cuarto es la contemplación de la verdad. Esta última calma el dolor tanto más cuanto más perfectamente ama el hombre la sabiduría. Ante el quinto remedio que nombra Santo Tomás, hemos de considerar que estamos ante un tratado de teología, y no precisamente uno cualquiera, sino el más excelso. Dice, y este remedio que él pone en quinto lugar es dormir y bañarse, pues el sueño y el baño devuelven al cuerpo la debida disposición del bienestar que a su vez repercute en el alma. Claro, eso es sentido común, ¿no? Pues nosotros, Señor, tenemos que cuidar nuestro cuerpo también para estar alegres, lógicamente. Lógicamente. Bueno, vamos a terminar, ¿no? Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, causa de nuestra alegría, que nos ayude a estar siempre muy felices, que nos ayude a rechazar todo conato de ese demonio de la tristeza, ¿no? Que se puede meter en nuestra alma. A ella se lo pedimos. Y vamos a ir haciendo examen en qué puntos podríamos nosotros pues, fomentar más la alegría en nuestra vida y en nuestra familia y a nuestro alrededor.